Incorregibles. Esta grasa no se quita. (18:51) a 14 grados 2 la temperatura. Seguimos acá pisando las 19 horas en este horario especial. De 18 a 20 estamos y vamos a continuar un poquito con las visitas que tenemos aquí. Ya nos ha dejado Marian, que se fue el cumpleaños de la tía. Vamos a dejarlo en evidencia porque dijo que se nos quedaba y nos mintió descaradamente. Incomprobable. Incomprobable aparte, incomprobable. Se clavó un par de viernes, así que va a llegar medio picado el cumpleaños de la tía. Vamos a escuchar ahora, en este 26 de mayo, a un día de... No puedo pronunciar el centenario que se cumplió, que sería el 200... ¿Qué? Bicentenario es el 9 de julio. 206. 206. Bueno, sí, ese es un fácil. número. Sí, lo quería pronunciar bien. El 206 aniversario de 1810, que donde no hubo pueblo, no hubo plaza y obviamente no hubo revolución, salvo la de la alegría. El comentario de un compañero, Héctor Gay, el intendente de Bahía Blanca. A ver qué decía Héctor sobre el 25 de mayo. Ayer y ahora hay enemigos importantes, de adentro y de afuera. Los que responden a intereses personales y también los que integran grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud. Este momento especial que estamos transcurriendo en el año del bicentenario de nuestra independencia es un tiempo de reflexión, es un tiempo de unión de los argentinos que queremos restaurar valores, de los argentinos de bien, que somos la inmensa mayoría, pero que tenemos que estar unidos frente a esos ataques, frente a aquellos que no nos quieren ver unidos, frente a aquellos que no quieren que nuestra juventud crezca en los mejores valores y con un destino de grandeza. Insisto, los están adentro y afuera. Adentro y afuera, un mensaje persecutorio, casi macarto diría, casi macartista, seguramente el de Héctor Gay. Bueno, por ahí preguntar, porque toda comunicación es política y todos acá no venimos a hablar de forma insípida e incolora a Pablo y Agus, cómo vivieron este aniversario nuevo el 25 de mayo, primero en 13 años donde no tenemos, en 13 años digo bien, porque el 25 de mayo de 2003 fue realmente masivo, entonces son 13, donde no hubo movilización y donde la Plaza de Mayo vallada y repleta de fuerzas de seguridad que custodiaron a las autoridades, ministros y al presidente, que fue al Te Deum en la catedral, donde lo retó el arzobispo Mario Poli y le pegó un par de palitos. Igualmente sabemos claramente para quién juega, digamos, cuando queman los porotos, y seguramente no hizo las críticas pensando en nosotros. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo ven? Y cómo viven, digamos, la situación que tal vez en 150 días, digamos, ha cambiado radicalmente en la política argentina. Sí, en principio yo lo viví con una mezcla extraña, digamos, de tratar de recordar lo que había sido el año anterior, en donde verdaderamente estuvimos en la plaza, creo la gran mayoría, festejando, conversando. Realmente el año pasado recordaba con algunos compañeros mismos de la radio la fiesta que habíamos vivido, que luego de hacer el programa, como todos los feriados, como todos los 25 de mayo, habíamos ido a comer un locro y luego nos habíamos volcado a la plaza. Más allá de este análisis que vos hacés, que me parece, es el único posible, digamos, vimos una plaza vallada, vimos una plaza sin gente, vivimos todas esas situaciones. Yo de todas maneras lo viví en la calle, comiendo un locro acá, en la puerta del Centro Cultural del Surco. Lo viví viendo a la gente del barrio, conversando con la gente del barrio que pasaba y veía un locro y una olla popular y se volcaba a esa olla popular de todas maneras, incluso creo que más que años anteriores, incluso por una necesidad, ¿no es cierto? La porción de locro por el barrio estaba cerca de 120, 130 pesos, veían un locro a 60 y la gente se acercaba automáticamente. Rescato eso, rescato que nuevamente yo por lo menos desde lo personal lo pude vivir nuevamente en la calle y con un montón de otra gente que también lo volvió a vivir en la calle.
pero ya con una configuración distinta, no en un punto de encuentro en donde nos abrazábamos como en una hermandad de decir, bueno, viva la patria este 25 de mayo, sino el primer comentario era, qué lindo verte, pero mirá en la que estamos, ¿no es cierto? Mirá cómo estamos, cada uno, cómo nos replegaron hacia nuestros espacios para atrás, no vengan a la plaza, quédense en sus casas, quédense mirándolo por TV. La verdad que es así lo viví yo, si era la pregunta. El análisis que haces vos lo comparto, por supuesto. Perdóname, Pablo, una cosa me llamó mucho la atención. En América contaban, decían específicamente, y lo dijeron textualmente, decían, sí, porque las vallas se dispusieron para que la gente pueda golparse y ver, para que todos puedan ver, no para que puedan participar, para que todos puedan ver lo que estaba pasando en Olivos, ¿no? Y sí, era ese comentario nomás. Asistimos tal vez ayer a otro hito más de los que venimos viendo, y en ese sentido uno tiende a creer que fue la demostración fáctica de que es momento de juntarse. De alguna forma, lo que pasó el año pasado es que te patearon la mesa del Shenga y quedaron todas las piezas desparramadas, y ahora hay que volver a apilar. El problema que está teniendo la oposición, el peronismo por ahí en particular, o si se quiere, el Frente para la Victoria, es que todavía no encuentra un punto desde el cual acumular, es decir, hay muchos esfuerzos dispersos, por eso, no solamente por el precio del locro, de ustedes venían al Centro Cultural a comer locro, sino que la necesidad no es solo económica, sino también una necesidad política, de encontrarse, de juntarse, de apechugarla. Y la verdad es que yo ayer personalmente me acordaba del discurso de Cristina Fernández de Kirchner el 25 de mayo anterior. Si ustedes recuerdan, ese día dijo, ensayando una especie de acting frente a la plaza llena, la gente, o digamos, los compañeros me preguntan, Cristina, ¿qué va a pasar? Y ella se autocontestó, va a pasar lo que ustedes quieran que pase. Y efectivamente pasó lo que la sociedad quiso que pasara, y ahí es donde uno, o a partir de ahí es desde donde uno tiene que empezar a reconstruir lo que quedó de ese Shenga todo desparramado, digamos. Es tarea de comunicadores, militantes, laburantes, es tarea de cualquiera en su esfera de intervención social, empezar a volver a apilar las piecitas una a una, articular, para que el locro sea cada vez más numeroso, o para que cada vez haya o más locros por todos lados, o un locro solo que junte a todos, ¿no? Sí, siguiendo con esto, que hace tiempo que no hablo, ¿no? Porque, viste, si no parece que no estoy tampoco. No, que siguiendo con lo que venimos hablando, me parecía interesante remarcar dos cosas de lo que pasó también ayer. Cómo vuelven a saltar, iba a decir los microfascismos, pero ya ni siquiera son micro, después de lo que dijo Héctor Gay en Bahía Blanca, digo, ya es fascismo en estado puro, casi con un discurso de la época de Frondizi o incluso anterior, que es bastante triste. Y lo que también es muy triste es la justificación que tuvo que dar Patricia Bullrich para vallar la plaza, esto de encontramos gente con bombas Molotov, que después dijeron, o sea, primero fue encontramos gente con bombas Molotov, después eran quemacoches, y después por último eran taxistas que iban a quemar un Uber, digamos, un Uber que también dejaron entrar, digamos, dejó entrar el macrismo en la Argentina, que es otro tema aparte, digamos. Pero es interesante todavía ver cómo el liberalismo opera así, ¿no? Aislando a la gente, llevándola a aislarse, a destruir los clubes de barrio, las instancias colectivas, y una vez aislada, bueno, este es el mecanismo de empresa que funciona individualmente, digamos. Yo tengo que sobrepasarte a vos porque esto es el libre mercado, y es ahí donde, bueno, te atrapan los medios, te atrapa, mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, ¿no? Dice la Versuit. Exactamente, quiero presentar, porque lo tengo acá hace 10 minutos 15 y lo estoy dejando como rulo de estatua, a mi amigo Joaquín de Rosa. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Buenas tardes. No quería intervenir sin la presentación. Sí. Un formalista. Sos un formalista. No, justo en tu puta vida te pusiste un traje igual, pero sos un formalista. No, solo de la boca para afuera. Quería hacer un pequeño comentario, ya que estamos hablando y ya que me diste el pie para opinar. Yo dos cosas. Bueno, me parece bastante gracioso o bastante paradójico esta cosa de los valores, esta cosa de la unión
¿no? Y lo justificamos con la policía, lo justificamos con el vallado. Digamos, son estos discursos también que son un poco, o a mí me parecen un poco paradójicos y que vuelvan a aparecer. Y en segundo lugar, bueno, esto que estamos diciendo, yo creo que un poco, lamentablemente, es parte o mi opinión, es parte de la dinámica, lo que nos toca un poco desde esta posición y lo que nos toca a nosotros, bueno, un escenario fragmentado, es decir, lamentablemente es lo que mucha gente eligió y, digamos, incluso desde estos espacios fragmentados, también ver que, o entender que hay, digamos, cierta dinámica, que porque estemos fragmentados no quiere decir que no sirva o que no haya gente que se dé cuenta o que no haya de repente una unión en diferentes ámbitos, digamos, ¿no? O sea, esta misma fragmentación yo creo que nos hace dar cuenta en la situación en la que estamos y de todo lo que tenemos que seguir avanzando. Clarísimo. Ahí te doy la palabra, Che. Quiero saludar a Simón de lo Único, que ya llegó y nos va a acompañar ahora un ratito acá dentro en el estudio. Sí, quería traer capaz un tema de debate, si se quiere decir, o un tema para que cada uno dé su opinión, que también se despertó en el 1 de mayo. Esta cuestión de celebrar o no celebrar, debido al contexto que estamos pasando. Con la cuestión del Día del Trabajador, uno capaz que tiene una vinculación más directa porque es los despidos en comparación con el Día del Trabajador, no se celebra. Otros que dicen, bueno, loco, la realidad es que la celebración también une, la celebración motoriza, genera participación y capaz que busca revertir un contexto adverso. Pero esta cuestión de la celebración en un contexto adverso, como algunos poniendo una opinión de que borra la problemática y en todo caso confunde o hasta por momentos oculta la verdadera problemática que está pasando, sí. Y entonces no tenemos que festejarlo, tenemos que conmemorarlo, como bajando o cambiando lo que es el concepto de cómo se realiza el desenvolvimiento en un día festivo. La cuestión que yo quería remarcar es esto que estaba diciendo Joaco y lo que estaban diciendo los compañeros, el hecho de la Plaza Vallada y cómo se fragmenta, cómo se desune, pero lo que yo quiero seguir remarcando, y como decía la Aus, el hecho de que se festejó. No se dejó de festejar. Hubo un locro acá en la puerta, hubieron locros en todos lados, hubieron actividades. No necesitas una Plaza de Mayo para festejar. En todo caso, es un lugar simbólico. Es volver a demostrar que las calles verdaderamente nos pertenecen. ¿No es cierto que en la calle no vamos a dejar de estar? Nunca dejamos de estar y seguiremos estando. No vayas la plaza, bueno, volveremos a nuestros barrios, pero igualmente estaremos en la calle, entre todos, unidos. Uh-huh. Sí, yo quería traer el tema de el hecho de festejar. ¿Qué opinión tienen? Es interesante, por ahí visto desde la docencia un poco siempre se discute las efemérides, hay que elaborar las efemérides, ¿no? A mí particularmente me gusta el 9 de julio más que el 25 de mayo, porque el 9 de julio es cuando es realmente... Que sos, No, pero el 9 de julio Una es cuando... declaración tenía que haber para que festeje. No, pero el 9 de julio expresa otra cosa y me parece que la tendencia con la que más me identifico el 25 de mayo, que por ahí es la de Castelli o la de Mariano Moreno, sobre todo la de Castelli, no es la que se impuso el 25 de mayo y es cuando reafirmamos nuestra soberanía. En realidad nuestra soberanía no, tampoco es la dependencia, sino la sumisión al rey, a Fernando VII y España. Y el 9 de julio, digamos, es cuando, de alguna manera, el proyecto de nación independiente, ¿sí? Después se puede discutir qué proyecto, pero la nación independiente, de alguna manera, por lo menos en los papeles, se terminó de consustanciar. Sin embargo, hay una adherencia, a mí me parece, lo digo a boca de jarro, y tal vez a riesgo de ser ignorante, porque habría que hacer un trabajo más profundo. Siento que hay una adherencia mucho más fuerte con el 25 de mayo que con el 9 de julio. Lo veremos. Lamentablemente este año nos tocó y es con Macri como presidente, pero lo veremos este año, veremos qué tipo de festejos se suscitan. Sin embargo, ¿no? ¿Cómo? Que simbólico, ¿no? Pero el digo, hecho de que se utilice un elemento que no tenga el sol. Y todos sabemos lo que representa el sol, la soberanía. No, pero digo eso está y se cuestiona que el conocimiento está fragmentado y que se enseña con fechas y los pibes no les enseñas en primer grado que había negros y después se pintan la cara en el acto y después estaba Frenchy Beruti y la escarapela y la bandera. Creo que hay que apropiarse de las cosas y de última resignificar. Es importante apropiarse de lo que está y no dejar ese campo librado porque de alguna manera si no te quedás afuera de la disputa, ¿no? Y que justamente yo creo que nos estamos metiendo en un terreno un poco de la revisión histórica un poco complicado. En acá sí que no se coge. Dale. Claro, bien. Pero igual, de todos modos, tratando de unir un poco lo anterior, es importante pensar que justamente las fechas
o por lo menos yo lo pienso así, digamos, pensar las fechas como también, como uno va construyendo el ideal sobre esas fechas. Si históricamente siempre el 25 de mayo, más allá de que podemos discutir qué significación tuvo, histórica, qué posición fue la que terminó triunfando, pero digamos, históricamente el 25 de mayo fue siempre una reivindicación más nacionalista, si se quiere, más allá de los resultados que puede haber tenido el hecho histórico en sí, ¿no? Sí, claro. Pero digo, el festejo, entonces por eso creo que volver al festejo, volver a, como decía Axel, ¿no? Digo, volver a conmemorar. Porque, digo, O a festejar, si no, no a conmemorar. porque si no, digamos, no hay manera de construir, digamos, esos espacios. Ahí va. Que el festejo, para lo que decía Axel, si es un espacio de encuentro, un espacio donde hay dos allá hablando de todo esto y del revisionismo histórico y otros dos comprando el locro. Yo, por mi parte, 110 pesos llegué a casi conseguir el locro. En Paraná estaba a 50 pesos, creo. Según mis viejos no me dijeron mal. Como para tirar un dato. Sirve, es necesario, sobre todo en estos tiempos. Creo que el festejo como lugar de encuentro, como lugar donde nosotros podemos ir bregando por esta unidad que creo que necesitamos y nos debemos, está bueno. Ahora, si es un festejo, a mí mucho el festejo por la galería, el festejo para el autobombo, que no sea un espacio a veces que se use como reflexivo, me parece medio al pedo. Pero si sirve para esto, creo que es totalmente loable y que deberíamos sostenerlo. La última con Pablo y con Agus para ya ir cerrando este bloque y dejarlos librados, ¿no? Que los tenemos acá esclavos. Es Las cadenas están un poco apretadas. ¿Están un poco apretadas? Sí, dale. A ver cómo formulo la pregunta, ¿no? ¿Qué piensan? No, o sea, tenemos 6 años, ¿no? Ya del inicio, en realidad son varias décadas, ¿no? Pero 6 años se cumplieron de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Perdón, se cumplieron 5 el año pasado, bueno, este año serían los 6. Se discute sobre la participación de los medios comunitarios en el total, digamos, ¿no? de la producción, el financiamiento, se discute de plata, se discute de calidad, de periodismo militante, no militante. ¿Qué balance hacen? Pero también en términos hacia adelante, digamos, ¿no? Y considerando el contexto en el que estamos y saliendo, nunca se sale de la política, pero sabiendo que nos quedan 3 años más de un gobierno del que poco podemos esperar en lo que tiene que ver con desmonopolizar o abrir el juego, abrir la palabra o abrir los espacios. ¿Qué balance hacen? Y tal vez lo que poco se hace o que poco uno puede escuchar es el balance en general sobre la participación. Esto es lo paradójico, sobre la participación de los nuevos medios o medios comunitarios en todo este proceso. En general los hacen los tipos de los grandes medios que hablan por boca, digamos, de los otros, y poco se escucha en general, ¿no? El balance de los propios medios comunitarios, de cuánto sienten que participaron, no en la elaboración de la ley, en todo el proceso posterior. ¿Cómo la ven ustedes? La verdad, le podemos dejar el cierre a Agus, que es justamente la voz casi, digamos, institucional de esta FM en la mañana, pero me animo a decir o responder en 2 o 3 planos. En primer lugar, uno podría estar horas hablando de todas las asignaturas pendientes que quedaron en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y sobre todo en este sector del 33% de, digamos, las radios, si se quiere, comunitarias, las de las asociaciones civiles, las de las organizaciones sindicales, las organizaciones populares, básicamente, sin fines de lucro y demás. Uno podría pasar mucho tiempo cuestionando aquellas defecciones, demoras, tardanzas, torpezas, porque la verdad es que también muchos de los que trabajaron en la aplicación efectiva de la ley aprendían en el camino, ¿no? Como cualquiera de nosotros si nos hubiera tocado hacerlo. Así como nosotros aprendemos en el camino sobre un montón de cuestiones, por ejemplo, comunicar. Pero más allá de eso, que uno podría pasarse un largo rato nomenclando o listando problemas que tuvimos, a mí me parece que lo fundamental ahora es reconocer que cuando muchos compañeros demostraban o decían públicamente que estaban hinchados las pelotas del concepto de la batalla cultural y demás,
los hechos demostraron que esa batalla cultural no estaba ni ganada y tal vez ni siquiera había arrancado en muchos sentidos. Con lo cual termina comprobándose que había una necesidad de destinar mucho mayor armamento que el que efectivamente se destinó a esa pelea, que no era irreversible como algunos supusieron, aquellos avances que sí se habían dado, y que en definitiva ahora nos pegaron un boleo en el traste y estamos de cero, o no de cero, porque siempre queda un saldo organizativo, pero estás de vuelta unos cuantos casilleros más atrás. Y para adelante, por supuesto que hay que pensar la forma de encontrar desde los trabajadores, que es la otra pata de esta respuesta, los trabajadores de prensa, los trabajadores de la cultura, de pensar una normativa, digamos, que favorezca el desempeño de ellos en los medios masivos de comunicación, que favorezca sus emprendimientos, que los propicie, que respete sus derechos a asociarse gremialmente, digamos. Estamos hablando de un mercado laboral en el cual la principal empresa reniega del sindicalismo y no tolera que los compañeros se organicen. O sea, no deja que se arme la comisión interna del Grupo Clarín, básicamente, digamos. Y uno de los problemas que catapultó la discusión sobre el monopolio Clarín fue justamente que despidieron a 110 trabajadores en el año 2000, un año antes del argentinazo, entre ellos Pablo Yonto y Olga Biglieca, que eran los delegados de Clarín. Entonces, estamos hablando de todo eso junto, digamos. Una batalla cultural, una batalla gremial, una batalla política, que parcialmente, pero de forma rotunda, se perdió en las urnas el año pasado y por supuesto tuvo su correlato práctico cuando crean el ENACOM por decreto. Sí, difícil me la dejaste, Pablo, gracias. No, la verdad es que a mí, voy a partir de algo muy básico, que es que a mí la ley de medios me llega o la recibo en mi secundaria, siendo muy chica. Recuerdo discusiones del centro de estudiantes en donde la leíamos, buscábamos la vuelta, dónde estaba la cuestión, porque realmente no terminábamos de entender todavía en ese momento nosotros cuál era el funcionamiento de los medios de comunicación, ni qué era esta ley que nos venían a proponer y qué era esta situación que... Así que en ese momento tuve la virtud de poder leerla cuando todavía mi sueño de trabajar en comunicación era muy tranquilo, no existía tanto, si bien era secretaria de prensa del centro de estudiantes, no trabajaba tanto en ese sentido. Recibí la ley de medios, la leí, la entendí a medias, qué sé yo, lo que pude. Finalmente se me fue como algo dado, digamos, en mi camino y en mi trayecto en la comunicación me fue como algo dado. Cuando finalmente sucede lo que sucede, fue... digamos, un despertar, un abrir los ojos para mí, decir, ok, ahora sí termino de entender todas esas consideraciones y todo aquello que yo no terminaba de entender de por qué esta ley era tan valiosa. Una vez trabajando en el medio, uno empieza a entender alguna de las aristas, algunos de los puntos que radios como la nuestra tienen que estar eternamente agradecidas a una ley de esas características, pero recién en el momento en donde nos lo quitaron, creo que fue una apertura de ojos para muchos, como decía recién Pablo, digamos, muchos creímos o creyeron que la batalla cultural estaba ganada, que la batalla en los medios se había dado de manera efectiva y que verdaderamente todo iba a seguir de esa manera, y nos dimos cuenta de que no. Lo que no quiere decir que hoy en día nosotros tengamos que bajar los brazos, lo que no quiere decir que la gente tenga que dejar de volcarse a medios como para abrir su micrófono. Cuando a principio de año tuvimos la necesidad de pensar nuevos spots, nuevas intervenciones para la radio, se ponía en un contexto bastante más complicado porque quizás había algunos chistes que ya no quedaban tan bien decir, o cosas que no quedaban tan bien decir, y sin embargo terminamos haciendo una de las bajadas que para mí es de mis preferidas, de las que se pasan todo el día por FM Boedo, que es: ¿estás cansado de que te chamullen? Contala como quieras. Me parece que seguimos teniendo ese saldo, que es la creación de un montón de espacios que por ahora subsisten, y que me parece que es el momento para volcarse a la comunicación comunitaria, es el momento para revivir o seguir manteniendo y trabajar sobre aquellos lazos que la ley de medios nos permitió tener entre las distintas radios de los distintos distritos. Digamos, nosotros trabajamos hoy en día, gracias a la ley de medios, con un montón de radios en un montón de sentidos que quizás sin esa ley no lo hubiésemos hecho. Quizás si la ley FM Boedo no existiese, sin esa ley no estaríamos acá todos sentados hoy. Y la realidad es que me parece que el desafío de seguir dándole fuerza a los medios comunitarios
seguir dándole fuerza a esos lazos y esas relaciones entre los distintos medios comunitarios y básicamente no dejar que el contexto más adverso nos desanime en ese sentido, ¿no? Para poder seguir comunicando y para seguir llevando lo que hace tanto tiempo venimos tratando de hacer. Chicos, muchísimas gracias, de verdad, realmente estuvo muy bueno y un placer para nosotros, digamos, usar esta excusa del aniversario para haber contado con ustedes acá. Por muchos más que 50 programas, o sea, muchos más, vayan por todo. Sí, yo voy al festejo de 50 años, pero me pareció un poco mucho, ¿no? Estaba un poco quemada, ¿no? Chicos, lo felicito y bueno, supongo que nos veremos todos el sábado, ¿no? Sí, me pareció. No vi un video de usted. Mande chivo. Mande chivo sábado. ¿Había que hacer video? Sí, acá hubo un desafío a nivel radial que había que bailar como Yarvide. Me lo perdí. Y los muchachos de Incorregibles no respondieron todavía, contestó como que no. El onírico que anda por allá también se hicieron bastante los salames. Y acá Incorregibles no hicieron el pasito Yarvide y están quedando mal. O sea, muchachos, hay cosas en juego. El sábado 28, aquí en Boedo 830, FM Boedo, muchas voces, mucha fiesta. Nada, no hay más que decir. Cumbia libre, DJ Championardo, despelote. Quilombo. Bueno, vamos a escuchar un temita que ya se nos viene para acá, para el piso Simón del Onírico, que va a ser otro de nuestros invitados.